Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10. Estamos en un mes maravilloso, donde estamos creyendo que Dios se va a glorificar como Él quiere en cada familia, llevando salvación a los que faltan, llevando restauración a los que así lo pidan de parte de Dios. Es muy importante lo que Dios quiera con su vida. Por eso tenemos que estar alineados al Señor. Y siguiendo en la línea de la familia, hoy podemos y vamos a hablar de un hombre como sacerdote de su casa, que sin pertenecer al pueblo de Dios, hizo lo que a veces siendo pueblos de Dios, sacerdotes en su casa no hacen. Este hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, hizo lo que debe hacer un sacerdote en su casa. Dice Hechos capítulo 10, y seguramente usted ya descubrió de quién vamos a hablar. ¿No? Ni abrió la Biblia todavía. Vamos a hablar de Cornelio. Y dice capítulo 1 al 4. Voy a ir salteando porque es mucho. Voy a ir relatando algunas cosas. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas, ahí dice limosna, pero esa no es la real palabra, esa es una traducción católica que no tiene nada que ver con el Señor. En el Señor no hay limosna, en el reino de los cielos no hay limosna, por lo tanto en el vocabulario del reino no existe la palabra limosna. Esa ha sido una mal traducción de los sacerdotes católicos que han traducido la versión Reina Valera. Entonces, ¿cuál es la palabra que dice en el original hebreo? Dice obras de caridad. Y para hacer una obra de caridad, obviamente eso implica dinero, implica ofrenda. Entonces, lo correcto allí, hacía muchas ofrendas al pueblo o bien hacía muchas obras de caridad. Eso es la real interpretación que corresponde en vez de limosnas. Y oraba a Dios siempre. Esto significa que si de pronto usted después se olvida de esto, tache la palabra limosna porque no es la real y ponga obras de caridad como para que recuerde lo que es el original. Dice el 3, este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas o tus obras de caridad, no limosna, han subido para memoria delante de Dios. Escuche esto, es maravilloso. Por lo tanto, cada oración que nosotros hagamos acompañada de una ofrenda, ambas cosas, por medio de la oración y la ofrenda, sube a memoria o para memoria delante de Dios. ¿En memoria a favor de quién? Obviamente a favor de nosotros. Ahora bien, luego continúo. Quiero retomar estos 4 versículos. Dice la palabra que este centurión llamado Cornelio pertenecía a la compañía llamada La Italiana. Este hombre de autoridad, de mando,
no era judío, no pertenecía al pueblo de Dios. Ahora pregunto, un hombre de autoridad, un hombre de familia, porque tenía familia, un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, ¿cómo es posible, vuélvame al versículo 1, cómo es posible que dice la palabra, páseme al 2, que sin ser hijo de Dios sea piadoso, sea temeroso de Dios y ponga atención, con toda su casa? Cuando dice con toda su casa se está refiriendo a su familia. Ahora, él no era judío, no conocía nada de Dios, aparentemente, y en algunas cosas. Entonces, ¿quién le enseñó el temor santo? ¿Quién le enseñó el temor de Dios? ¿Quién le enseñó a ser piadoso? No solamente a él, sino a toda su casa. Ahora, como decía la palabra que compartía vez pasada el pastor Josías, ¿cómo de pronto la casa, su familia puede tener temor de Dios y piedad si su padre, que era el sacerdote de la casa, no lo tenía? Entonces, hay una línea espiritual por donde las riquezas espirituales tienen que descender, tiene que bajar. Entonces, si el Padre no baja esa línea de temor santo y de piedad, pregunto, ¿quién la va a bajar de los cielos? Ese es el punto. Y es muy fácil decir, bueno, si no la baja el Padre, la baja la Madre. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque si la tiene que bajar la madre a esa línea espiritual de temor y de piedad, si la tiene que bajar la madre, seguramente es porque el padre no está. Ahora pregunto, si el padre no está por el motivo que fuere, ¿tenemos certeza que la madre va a bajar esa línea a los hijos sin hablarle mal del padre si fue engañada y abandonada por el padre? ¿Está entendiendo? Entonces hay cosas que le corresponde al hombre, al padre como sacerdote, y hay cosas que le va a corresponder a la mujer con relación a los hijos. Pero acá había un padre, un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice piadoso, ¿qué es la piedad? ¿Es ser bueno? No. ¿Es ser buenudo? No. ¿Es darle con los gustos a los hijos? No. Entonces, ¿qué es la piedad? ¿Qué es ser piadoso? Piadoso significa ser correcto en lo que apruebo y en lo que rechazo. Piadoso significa ser correcto en lo que creo y determino. Piadoso significa ser consagrado a Dios para vivir avalando lo que viene de Dios a mi vida y a mi casa. Entonces, si Dios me dice que no a tal cosa, yo debo transmitir a mi casa el no de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, piedad no es aflojar y darle con todo, no. Tiene que ver con aprobar, con hablar lo correcto y determinar lo correcto. Pero también dice temeroso de Dios. Ahora, ¿qué significa el temor de Dios? Y esto realmente es muy admirable en la gente que sin ser de Dios tiene temor de Dios. La pregunta es, ¿quién se lo enseña? ¿Cómo lo aprenden? Si a veces vemos cristianos año tras año y no tienen temor de Dios porque siguen haciendo lo mismo.
Entonces vemos año tras año personas que oyen y se les enseña el temor de Dios y no lo aprenden. ¿Y cómo sabemos que no lo aprenden? Porque se siguen repitiendo las mismas situaciones. Pero entonces, a un hombre como Cornelio, que no pertenecía al pueblo del Señor, ¿quién le enseñó a él el temor de Dios para hacer lo correcto? Y no solamente él, toda su casa, toda su familia. Qué tremendo, ¿no? Él y toda su casa. Quiere decir que toda su casa, toda su familia fue instruida en el temor de Dios y en la piedad. Y vuelvo a la pregunta, ¿quién se los enseñó? Le voy a decir algo. Me atrevo a decir que cuando lleguemos a la presencia del Señor y nos encontremos allá arriba, al menos yo voy a ir arriba, usted no sé, yo voy a ir arriba, y nos encontremos allá, se va a pegar una flor de sorpresa usted y yo, porque vamos a encontrar gente que sin ser evangélica va a estar arriba en la presencia del Señor. ¿Cómo? ¿Va a estar arriba? Sí. Porque hay gente como Cornelio, que sin ser cristiano, no tenía nada de cristiano, no tenía nada de judío, pero estaba lleno del temor de Dios y de piedad, él y toda su casa. Y que hacía muchas obras de caridad, escuche, y oraba a Dios siempre. Otra pregunta más, ¿quién le enseñó a orar a Dios? ¿Quién le enseñó a orar a Dios? ¿Cómo oraba? ¿Sabe quién le enseñó? El que estaba a punto de manifestarse y que lo estaba guiando en todo lo que hacía. Le voy a decir algo medio raro en esta noche, pero espero que me entienda. Hay gente que hace lo correcto por guía del Espíritu Santo de Dios sin que ellos sepan que es el Espíritu de Dios quien los está guiando. Él estaba a punto de conocer al que sí lo estaba guiando sin saber que aparecía para guiar su vida. Mucha gente está siendo guiada en este tiempo a la verdad y sin que un evangélico le hable. Ponga atención a esto. Por la sola y única convicción que el Espíritu está empezando a traer en algunas vidas, en algunos corazones, y que da certeza que es así. Este hombre aprendió temor de Dios y aprendió a orar a Dios siempre, no de vez en cuando, dice siempre. Y lo que hacía él, lo hacía también su casa. Ahora, fíjese lo que Dios hizo con él. Dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. ¿Cuál es la hora 9 del día? ¿Conoce la hora 9? ¿Cuál es la hora 9? 3 de la tarde. Pero repiten porque saben o porque oyeron a otro decir 3 de la tarde. Está bien. Escuche, a las 3 de la tarde
¿Cómo sabía a qué hora se debía orar? Porque el judío también tiene hora para orar. Hay horas determinadas para orar. Él lo conocía. Dice, a la hora 9 del día, que apareció un ángel de Dios, entró donde él estaba. Y note este detalle. Dios nunca se equivoca en llamar a Juan si quiere llamar a Luis. ¿Entendió? Le dijo Cornelio. El Señor, por medio del ángel, sabía muy bien a quién quería llamar y el mensaje que iba a traer para Cornelio. Y entonces ahí obviamente sintió miedo, estaba atemorizado por esa manifestación del ángel. Y fíjese lo que le dice. Es enviado por Dios para decirle, tus oraciones y tus ofrendas, tus obras de caridad han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo, ¿no? ¿Usted tuvo alguna vez en la vida certeza que la oración y la ofrenda que usted ha dado agradó el corazón de Dios? No quiero que me conteste, quiero que lo medite y usted encuentre dentro suyo la respuesta. Usted tiene certeza que cada oración que usted hizo, acompañada por su ofrenda, hace memoria delante de Dios a su favor. Hay una sola ofrenda, fundamentalmente, que hace memoria delante de Dios. ¿Usted sabe cuál es? Y no estoy hablando de montos, estoy hablando de acción. Hay una ofrenda que hace memoria. Y no tiene que ver con el monto. Esa ofrenda es la que hace memoria junto a su oración delante de Dios. ¿Alguien la conoce? Sí, algunos la han experimentado, nada más que no saben que se llama así. Che, nadie dice nada, nadie levanta la mano y dice, no, a ver, voy a esperar que la pastora diga de qué se trata. ¿Sabe cuál es esa ofrenda? Esa que usted siente que le arrancan de adentro lo más preciado. Eso que usted sabe que Dios se lo está pidiendo y usted está resistiendo, está diciendo, no, papá. Y el Señor dice, sí, hijo. Esa que usted siente un desprendimiento. Esa es la ofrenda que sube a memoria. Por eso dice Salmo 55, juntadme a los fieles de la tierra, a los que hicieron pacto con sacrificio conmigo. ¿Y cuál es la ofrenda de pacto que haces con sacrificio? Anótelo porque son palabras que el Espíritu trae en esta palabra. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y con sacrificio es la ofrenda, un nuevo, anote porque le voy a dar una nueva palabra para la ofrenda. Es la ofrenda obstétrica. Las mujeres saben qué significa este término. ¿Qué quiere decir ofrenda obstétrica? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con un parto.
y en un parto ¿qué hay? Hay dolor. Esa ofrenda que te está abriendo las entrañas para que soltes, esa es la ofrenda obstétrica. Es la ofrenda que habla de un nacimiento espiritual, cuando sos capaz de desprenderte de algo que te duele hasta el alma, porque sencillamente Dios te lo está pidiendo. ¿Se entiende esto? Entonces Dios le manda un ángel a Cornelio para que le haga saber que sus oraciones y sus obras de caridad, sus ofrendas, han llegado a la presencia del Padre para memoria de Cornelio. Ahora el Señor le da una visión, le dice, lo vas a mandar a llamar a Pedro y Pedro vendrá y te hablará de la palabra. Ahora, y hay una serie de cosas. Al mismo tiempo que Cornelio tiene esta visión, también el Señor se ocupa de hacer que Pedro reciba una visión y como buen judío que era, Dios empieza a hablarle en esa visión para que él pueda entender que iba a venir a continuación 3 hombres de parte de un gentil a buscarlo. ¿Y sabe cuál era el punto? Que los judíos ortodoxos como Pedro no se juntaban con gente que no era judía, y mucho menos entrar a la casa de un gentil. Entonces Pedro se negaba y el Señor tuvo que mandar a decirle, ahí en la puerta hay 3 hombres que te buscan, atiéndelos porque yo los envío y escucha lo que te van a decir. Entonces estos hombres que vienen de parte de Cornelio le dice, venimos a buscarte porque Cornelio está esperándote, porque hay algo, un mensaje que tienes que llevar. Entonces el Señor lo manda a ir. Bien, yo quiero hacer, como estamos en el tiempo de la familia, quiero hacer hincapié en lo que hizo Cornelio. Usted está viendo ahí una mesa donde proféticamente, espiritualmente y por la fe creemos a lo que estamos haciendo. Usted está creyendo que obviamente esas prendas, esas notas, esas cartas, esas fotos, es un simbolismo, una representación de personas que usted quiere que lleguen al Señor. Y están ahí, y estamos creyendo y estamos orando. Pero el punto es que el que lo tiene que creer es usted. El que tiene que orar es usted. El que tiene que acompañar la oración con la ofrenda es usted. El que tiene que obedecer es usted. El que tiene que ver la gloria de Dios en lo que está pidiendo es usted. El que tiene que esforzarse es usted. No es solamente venir, dejo la prenda y que oren. No, mijito. ¿Usted qué se piensa? ¿Que se va a lavar las manos? Yo ya dejé. ¿Y que usted tiene sirvientes que le van a hacer el trabajo, que van a hacer la obra por usted? No, de ninguna manera. Usted quiere ver la gloria de Dios, venga al altar y ore por los suyos. ¿Me está entendiendo? Y se lo digo por la palabra. Cornelio mandó, por la visión que recibió de Dios, mandó a buscarlo a Pedro. Ahora vamos a ir leyendo algunos versículos. Mandó a buscarlo a Pedro. Pero Cornelio se anticipó a lo que iba a recibir. ¿Sabe qué hizo? Fue a buscar a todos sus parientes. Fue a buscar a sus amigos más íntimos. Los trajo a casa y ahí los tenía preparados, sentados junto a toda su familia, esperando a que Pedro hiciera su entrada para traerles palabra de Dios. Entonces usted entienda que la fe sin obras es muerta.
Usted no puede solamente estar declarando, sí, yo declaro, creo que mi pariente va a llegar, mi hijo, mi nuera, mi yerno, mi qué sé yo. ¿Quién? El que usted tenga puesto ahí. Va a llegar siempre y cuando no solamente usted lo crea y solamente crea de pico para afuera, va a llegar cuando usted crea que su fe va a ser activada por los hechos de la fe. ¿Qué significa eso? Que no es solamente orar, es orar, voy y lo invito, voy y lo busco, voy y lo traigo, voy y lo acompaño. ¿Me está entendiendo? No es solamente poner ahí para que oren. Y vos mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Mientras los demás oran. ¿Vos qué vas a hacer mientras tanto? Cornelio fue a buscar la gente. Cornelio fue a buscar a todos sus parientes. Cornelio fue a buscar a sus amigos más íntimos y los reunió en su casa. Y dice, paso al 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, le dice el Señor a Pedro, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Ellos iban a buscar a Pedro sin conocer ni siquiera cómo era la cara de Pedro. Por eso Pedro le dice, yo soy a quien ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Fíjese qué maravilloso. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Ahora, otra pregunta más. ¿Quién le enseñó justicia? Porque para ser justo hay que tener actos de justicia. Y acá lo definen varón justo y temeroso de Dios. Ahora escuche, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¡Ah, chala! Y esto sí que está bravo. ¿Usted logra entender lo que significa que un gentil tenga testimonio en toda la nación de los judíos? ¿Que un judío tenga buen testimonio de un gentil? ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cómo es andar en una vida de testimonio? Dice que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y si Cornelio no sabía qué palabra le iba a hablar, pero sí sabía de parte de Dios, le dijo, ve y manda por Pedro. ¿Entiende cómo Dios habla? Que es Dios quien va a determinar aún las personas que va a hacer ir a su casa con un propósito, oír tus palabras. Y sigue diciendo, dice el 24, paso al 24. Bueno, vamos a leer el 23, pasa que hay varios todavía. Dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, ¿alguien está hablando? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Escuche, subraye esto, hágale un recuadro porque es maravilloso. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Estaban todos allí. Cuando Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro, correcto lo que hizo Pedro, le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No se llevó la gloria que era para Dios. ¿Entiende esto? Cuando a usted le dicen pastor y no lo es, pastora y no lo es, no debe quedarse con la gloria que no le pertenece. ¿Se entiende esto? Porque de pronto la gente llama pastor o pastora a un montón de gente porque le predica. Y esa persona no dice nada. Se queda callado. Me dijo pastora. No se quede con una gloria que no le pertenece, porque eso le empieza a inflar el corazón. Lo que corresponde que, no soy pastora. Así me pasó una vez con una diaconisa con la que llevé a Perú cuando, no sé si fue el primer viaje que hice a Perú. Entonces, como los peruanos son muy amorosos, así, todos hablan en chiquito, ¿no? Las hermanas peruanas que tengo acá, toda pastorita, vio todo así en chiquitito, en diminutivo. Entonces, nos habían llevado a un lugar y un hermano de allí que nos había llevado a un lugar donde yo quería comprar algo específico. Entonces me dice: pastorita, venga que yo le voy a llevar para que usted vea ahí que va a hacer. Bueno, vamos. Entonces la otra hermana me acompañaba y de pronto el hermano pensaba que somos iguales. Espiritualmente no, hay un orden de autoridad. Entonces la hermana dice, el hermano le dice a la otra persona: pastorita, venga por acá, ¿usted quiere comprar algo? Y yo me quedé esperando a ver la reacción de ella, esperando que diga: no, hermano, yo no soy pastora. No dijo nada. Entonces, como no dijo nada, le dije al hermano: ella no es pastora. Ah, perdón. Y se sintió mal porque ella no dijo nada. No tiene por qué quedarse con una gloria que no le pertenece si no tiene el nombre, el nombramiento. ¿Se entiende esto? Para que no se haga daño. Está bien, yo sé que algunos me dicen: bueno, pero está cumpliendo la función como si fuera pastora. Perfecto, pero no lo es hasta que llegue el nombramiento. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es entre paréntesis, pero va aprendiendo de todo un poco para que entienda cómo se mueve lo espiritual. Entonces, Cornelio buscó a la gente para que todos puedan oír las palabras que Pedro iba a traer de parte de Dios. Y sigue diciendo el versículo 27. Por eso dije bien Pedro cuando dijo: yo soy hombre igual que tú, no te postres delante de mí porque soy hombre igual que tú. Entiende que cuando usted no se queda con la gloria que no le pertenece, eso mantiene su corazón sano, donde tiene que estar. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos se habían reunido? Todos los que Cornelio fue a buscar e invitó. Y le dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, está diciendo Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Claro, Pedro no sabía para qué. Cuando pasamos al 33 dice,
Así que luego envié por ti, le dice Cornelio. Cornelio le empezó a relatar la visión que tuvo, cómo Dios le hizo que le buscara a él. Dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, y señaló a todos los que estaban ahí, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cómo sabía Cornelio que Pedro iba a tener palabra de Dios para ellos? Le voy a decir algo. No todos tienen palabra de Dios. Hay gente que puede conocer la Escritura, la Biblia. Hay gente que se puede aprender versículos de memoria, pero no todos tienen palabra de Dios a la hora de ser enviados. Pedro no se puso a preparar un mensaje porque no sabía para qué lo llamaban. Por eso es que cuando llega y se presenta delante de Cornelio, le dice, ¿para qué me llamaron? Acá estoy. Y Cornelio le dijo, porque tienes palabra de Dios que nosotros necesitamos oír. ¿Sabe dónde estaba esa palabra? En el corazón. ¿Sabe dónde está la palabra? En el testimonio mismo de la persona. Cuando usted es una persona justa, piadosa, temerosa de Dios, usted es el mensaje de la palabra. No es que lo tiene que traer, usted es el mensaje. Por eso la palabra habla de que la palabra se manifiesta de tres maneras. La palabra escrita, la palabra viva y la palabra demostrada. Nosotros somos la palabra demostrada. Se tiene que ver en cada uno de nosotros lo que la palabra escrita dice. Entonces la gente tiene que leer la palabra escrita en nuestro testimonio. Que vivimos y decimos exactamente lo que dice la palabra. ¿Se entiende? Entonces cuando de pronto alguien dice, es que no sé qué decir, es que me pusieron de prepo y no sé qué decir. Y la palabra está en vos, el testimonio está en vos. El mensaje, usted y yo tenemos que ser el mensaje. ¿Se entiende? Entonces Pedro llegó y dijo, ¿para qué me hicieron llamar? Y Cornelio le dijo, porque tenemos que oír las palabras que nos vas a decir. Y yo no me lo imagino a Pedro diciendo, no preparé el mensaje, ¿y ahora qué digo? ¿Qué les invento? ¿Qué verduras le mando? No, nada de eso. Porque el mensaje ya estaba en su vida. Y fíjese cómo comienza esto tan maravilloso. Entonces Pedro, abriendo la boca, ese es el punto. Usted va a tener que empezar a pensar, cuando abre la boca, ¿para qué la abre? ¿Para chismear? ¿Para injuriar? ¿Para mentir? ¿Para qué abre la boca? Usted va a tener que empezar a pensar, antes de abrir la boca, ¿para qué la va a abrir? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué bueno que es Dios. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Claro, porque Pedro era uno de los que dijo que
a la casa de un gentil no iba a entrar. Entonces también Pedro estaba aprendiendo una lección, lo que acaba de confesar, que en toda nación Dios se agrada del que le teme y le hace justicia, aunque no sea judío. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Fíjese, ahí empiezan a conocer del Espíritu Santo. Pero ya él sin saber era guiado por el Espíritu de Dios. Y con poder ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron, colgándoles en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Eso es lo que Pedro estaba predicando. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y después termina diciendo, el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjese lo que pasó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. ¿Y qué pasó? Termina diciendo el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fíjese, ¿qué pasó ese día? Fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, que después fueron bautizados. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Cornelio no llevaba toda esa gente para que sea ministrada y predicada por el apóstol Pedro? Entiende, y esto no me cansaré de repetirlo, que todo lo que usted no haga por los suyos, no espere que otro lo haga. No le eche la culpa a los otros cuando algo no se le dé, porque seguramente usted no habrá hecho su parte, por eso algo no salió como esperaba. ¿Se entiende esto? No la tiene la culpa el otro porque el otro no oró. No, la culpa es suya si usted no vino a orar para ver la gloria que Dios quiere manifestar en ese familiar, en ese pariente que tiene que llegar al Señor. Usted tiene que ser el primero en interesarse por lo que usted está pidiendo en cada una de esas peticiones. No es venir y largar a que los pastores oren, que los líderes oren, que los hermanos oren. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Ese es el punto. Y quiero marcarle algunos puntos que veo en la vida de Cornelio para que usted los anote. No en este mes, todos los días de nuestras vidas, Dios sigue buscando gente, padres piadosos, justos y temerosos como Cornelio. Porque la palabra de Dios dice que la bendición va a bajar por la cabeza. Y obviamente el sacerdote en la casa es la cabeza de su casa.
de su familia. Y si el sacerdote, que es la cabeza en el hogar, no en la iglesia, no en la congregación, no en lo espiritual a nivel congregacional, sino que es la autoridad en su casa, si el sacerdote no está alineado a la palabra de Dios, entonces va a ser difícil que esa bendición baje para el resto de la familia. Porque el primero que tiene que estar alineado es el hombre. Y si el hombre no está alineado, va a ser muy difícil que los hijos sigan la dirección de la palabra. Porque no están encontrando el modelo, el ejemplo que el sacerdote les tiene que dar. ¿Se entiende? Digan amén todos los sacerdotes hombres que hay acá. Bien. Y todavía hay algunos que son sacerdotes matrimoniales, porque todavía no tienen hijos, pero ya como matrimonio, bueno, se entiende que van en esa dirección. Entonces, ¿qué sigue buscando Dios? Padres piadosos y temerosos. Ponga atención, y esto es bueno que lo anote. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a pasar lo que pasó con Cornelio. Atraen lo santo, no solo a su vida, sino también a su casa, a su familia y a su descendencia. ¿Por qué toda la casa, toda la familia de Cornelio también era piadosa, también era temerosa de Dios? Porque el ejemplo vino de Cornelio, del padre. Entonces, más allá de ser un ejemplo como centurión, era un hombre justo, conocido, su testimonio era conocido en toda la nación judía, pero cuanto más en su casa, que sus hijos, su familia, eran los primeros que estaban viendo su testimonio. Cuando un sacerdote atrae lo santo a su casa, va a pasar el punto siguiente, que se le va a activar la visión espiritual. Cuando usted se mete con Dios, usted empieza a ver, a percibir en el espíritu y a sentir ciertas cosas que usted sabe que ese sentimiento no pasa por lo sentimental. Ay, yo siento esto. No, no tiene nada que ver con los sentimientos. Tiene que ver con una convicción que golpea fuertemente dentro suyo. En este caso, esa activación de la visión espiritual, Dios se la manifestó a Cornelio a través de un ángel. Y el ángel trajo dirección, impartió dirección, y para cuando vino Pedro, Cornelio ya tenía toda la casa lista, preparada, con toda la gente reunida. ¿Sabe qué? Los que tienen célula están muy cómodos esperando que la gente vaya. Por eso siempre son los mismos. Va a tener que empezar a ir más temprano, los que atienden célula, ir a buscar la gente, como hizo Cornelio. ¿No se cansa de verse siempre la misma cara, las 2, 3, siempre lo mismo? Siempre lo mismo. Vaya, búsquelas. Haga lo que hizo Cornelio. No, pero es que no quiere venir. ¿Y usted no cree que Dios puede poner gracia y una palabra específica para que esa persona venga a la célula? Anote Hebreos 1:14. Dice, los ángeles son espíritus ministradores, enviados a favor de los herederos de la salvación. Qué hermosa. Yo soy heredera. ¿Cuántos herederos más hay acá? Yo soy heredera de la salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a los ángeles, espíritus ministradores, enviados, fíjese, ¿para qué? Para servicio
a favor de los que serán herederos de la salvación, herederos del reino. Entonces, ¿cuál es la misión de los ángeles? Servirnos a los herederos del reino. Ahora, usted no le puede dar la orden a los ángeles porque ni a usted ni a mí nos van a dar. ¿Vos quién sos para que? ¿Entiende? Hay un orden. ¿A quién se pide el servicio de los ángeles? Al Padre, y el Padre los envía. Aún Yeshua no violó el orden establecido. Cuando él estaba agonizando con grande sudor sudor de sangre, ya en el momento crucial, dijo, ¿no crees que puedo clamar a mi Padre y mi Padre me enviaría legiones de ángeles? Ni siquiera Yeshua pidió a los ángeles su intervención. Ahí él dejó ver que hay que pedirle al Padre en el nombre de Yeshua y los ángeles son enviados a favor de los que somos herederos del reino de los cielos. Entonces creemos que los ángeles, ángel vení, ángel lleva, ángel trae. No te va a llevar el apunte porque no es así. Los ángeles tienen que ser enviados por el Padre. Yo se los tengo que pedir al Padre y Él lo enviará. Entonces cuando el Padre envió ángeles a tratar con Cornelio y a tratar con Pedro, es porque había un propósito y una lección que ambos tenían que aprender. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Cornelio? 3 puntos más les voy a decir. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Primero, para los sacerdotes como esposos, como padres de familia, obedezca aún cuando no entienda todo. Ese es el error de muchos. Primero quieren obedecer quieren entender para obedecer después. Obedezca aunque no lo entienda todo. Cornelio no sabía de qué iba a hablar Pedro, pero obedeció, respetó la visión, vio la visión y obedeció. No sabía qué iba a pasar, pero fue y buscó la gente, la trajo, la hizo sentar, la tuvo en su casa hasta que al día siguiente llegó Pedro con el mensaje de la palabra de Dios. Otro de los puntos, ensanche su mente y su visión. Ensanche su mente. Eso es lo que hizo Cornelio. Si usted va a seguir viéndose el pobrecito de siempre, el enfermo de siempre, el necesitado de siempre, el escaso de siempre, si usted va a seguir de la misma manera, así como usted se vea, es como usted habla. Y así como usted se ve y se habla, así es como transfiere esa estrechez a la vida de sus hijos. Porque ¿qué se le dice siempre a los hijos? No, nene, ahora no se puede. No, nene, ahora no se puede. Y el chico escucha siempre lo mismo. Y el niño preguntará, ¿pero cuándo se va a poder? No, nene, ahora no se puede. Veremos más adelante. No, nene, ahora no se puede. Y siempre la misma declaración. Entonces, ¿sabe qué acontece? Que el niño crece con una estrechez mental que dice, yo que voy a la iglesia nunca puedo tener tal o cual cosa. Pero el otro compañerito que no va a la iglesia, resulta que el padre le da lo que el chico pide, lo que el chico necesita. Entonces, muchas veces ese padre lo lleva a que su hijo compare que el impío puede más que el que está en el Señor. Por eso algunos terminan apartándose porque no saben ministrar la palabra
declarada por la visión soltada. Entonces siempre están, no se puede. Pero es que ¿cuándo se va a poder si no estás haciendo nada para alcanzarlo? Ese es el punto. Por eso usted necesita saber, anote esto, ¿por qué cree usted que Dios le hizo saber específicamente a Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de mí? ¿Dónde estaba el interés del Señor en que Cornelio sepa que sus oraciones y sus ofrendas hacen memoria en la presencia de Dios? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo y el trabajo de enviar un ángel para Cornelio? Para que Cornelio sepa solamente eso. ¿Sabe por qué? Escriba. Porque estamos involucrados, comprometidos con lo que oramos y con lo que damos. Si usted cree que solamente orar es todo, no, usted hizo solamente una parte. Porque esa oración, si a usted no lo motiva a dar por lo que ora, usted no está involucrado ni comprometido con nada en el Señor. Por eso cuando la gente solamente se limita a poner diezmo, es porque, bueno, sabe que, pero no ofrenda, por ejemplo. Y usted es consciente de eso. Entonces, cuando no ofrenda, es porque usted no está entendiendo ni lo que está orando, ni lo que está haciendo. Porque el Señor le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus obras de caridad, cada ofrenda que soltaste en hacer una obra de caridad, han subido a la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque, ya se lo dije, hasta el cansancio y me lo seguirá oyendo hasta que el Señor venga. Oración y ofrenda consuman propósito. Eso habla de que estamos involucrados con lo que oramos y con lo que damos. Entonces a veces una persona dice, pido una casa, un auto, porque necesito para el trabajo, quiero que el Señor me dé esto, lo otro, aquello. Le falta pedir un avión. ¿De cuánto es la ofrenda? 100 pesos. O sea, yo quiero que entienda esto. Cuando una persona ora, pide algo descomunal y su ofrenda no está alineada a lo que ora, es porque no está involucrada con lo que ora y con lo que da. ¿Entiende esto? Porque la ofrenda es una semilla y esa semilla tiene que crecer y se tiene que multiplicar. Entonces, cuando una persona da una miseria, es porque no está entendiendo que su oración no está alineada a lo que está ofrendando. Por eso el Señor le hizo saber a Cornelio precisamente eso, porque no existe, no puede haber oración sin ofrenda, como no puede haber ofrenda sin oración. Ambas tienen que consumarse en un propósito y en una misión divina. ¿Se entiende esto? Por eso tiene que ensanchar su mente y su visión. Y el último de los puntos, muy importante. En una casa donde se respeta a Dios, esto es muy importante, en una casa donde se respeta a Dios, es un lugar para que el avivamiento se manifieste y también el poder del Espíritu Santo. Tu casa no es para el pecado, es para el propósito de Dios. ¿Entendió? Y mucho tiene que ver
usted como padre, usted como madre, ¿qué es lo que va a permitir bajo el techo de su casa? Usted acá puede venir con un aspecto muy santo, pero si usted en su casa permite que un hijo o una hija conviva en pecado, su casa es guarida del enemigo. ¿Se entiende esto? Porque esa palabra que usted toma acá y dice amén, es la palabra que usted tiene que hacer respetar en su casa. Porque su casa no es un aguantadero de pecado. Entonces, si usted permite que bajo el techo de su casa un hijo o una hija conviva en concubinato, en pecado, pues bien, su casa no es respetable como una casa de Dios. Y parece duro, ¿no? Pero estas son las verdades que tenemos que aprender en el Señor. Porque dice la Biblia, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo y haber vivido haciendo lo malo. Mas cuando la luz del Señor alumbra y el Señor entró con salvación a nuestra casa, es nuestra casa y somos nosotros los que nos tenemos que alinear a la palabra del Señor. Entonces, si vivíamos en pecado, ya no hay por qué hacerlo. Me tengo que alinear a la palabra. No Dios a mí, yo a Dios y a su palabra. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando viene una activación espiritual, angelical, o Dios trae una visión y muestra, o le hace sentir algo, y usted se da cuenta cuando algo es de Dios porque empieza a inquietarlo por dentro. Algo que no le va a dar paz hasta que usted haga lo que tiene que hacer. Punto. Y cuando hizo lo que tiene que hacer, entonces ahí viene la paz. Hay situaciones que es muy fácil darse cuenta cuando Dios habla. Entonces, iglesia, hay que alinearnos a la palabra del Señor. Dios está buscando padres piadosos y temerosos, y bueno, hay lugares donde no hay padres, están las madres, que no están solas porque así han querido, tal vez han sido forzadas y no por su culpa quedarse sola. Haga respetar su casa como casa de Dios. Mientras vivas bajo este techo, acá no. Listo. ¿Te gusta? Bien, ¿no te gusta? Me voy de casa. Bueno, andate a ver cuánto vas a durar en otro lado, si vas a tener plata para pagar alquiler, comer y todo lo que tenés que hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, usted que está creyendo que Dios va a manifestar lo que tenga que hacer, le animo a que siga creyendo, pero no crea solamente. Haga algo que su fe le impulse a hacer. Todos los días diferentes hermanos van viniendo, ya lo dijo mi esposo, no es obligación de que venga a las 6, pero si usted quiere ver algo, haga un pequeño esfuerzo y venga a orar por lo que usted misma está allí manifestado en una prenda, en una foto, en una carta, en un pedido. Venga, tómese el tiempo y mire, yo vengo los sábados a orar, a guiar el grupo. No bajo a las 6 de la mañana, aunque si bien ya estoy levantada a esa hora. Yo dije, Señor, no voy a bajar a orar en la iglesia por la sencilla razón que cuando uno baja, todos los hermanos están esperando que uno como pastora ore y yo dije, no, que oren ellos.
que el que realmente es traído por el Espíritu y tiene necesidad, ore ellos. Porque, y yo escucho y a veces paro mi oído y me pongo a oír las oraciones. Dice, ¿que la pastora está detrás de la puerta? Y cuando yo no estoy, a veces veo, escucho, oigo que la gente levanta su voz. Pero si uno está, esperan que uno haga toda la oración y ellos están ahí. Como pez fuera del agua. Yo dije, no, van a orar ellos. Porque usted tiene que soltar su fe, su oración y creer que aunque los pastores no estemos, Dios está. Y Dios quiere oírle a usted. Amén. Póngase de pie.